hora de la tarde, ya con la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes, bienvenida a Latina Noticias Digital. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte desde Arequipa. Está en Arequipa, justo le iba a preguntar a propósito de la situación del fenómeno del niño global. Cuéntenos cuáles son las actividades que está realizando a esta hora en Arequipa. Sí, Katia, bueno, para comentarte que vengo de hacer actividades de inspección de avances de obra y de destrave. En particular, vengo del puente Chorunga en el Valle de Chorunga, que está ya a terminarse para el siguiente mes. Es un puente que estuvo paralizado por un tiempo y que ahora estamos destrabando, pero al mismo tiempo también en la misma región tenemos tres puentes adicionales. El puente Chorunga tiene casi 300 metros de extensión, es un puente bastante considerable que une cuatro provincias, y tengo además también otros tres puentes que estamos destrabando, como por ejemplo el de Alto Molino, que estamos en 2 semanas más o menos reiniciando sus actividades. El puente Sihuán y también el puente Ancaya son puentes importantes en la región y todos suman un componente más o menos de inversión de 140 millones. Estos son proyectos que hemos reactivado, que estamos destrabando y que obviamente tienen un impacto positivo en la transitabilidad de la ciudadanía. Y además, por ejemplo, a la pregunta sobre las actividades del fenómeno del niño, en el caso, por ejemplo, el puente Chorunga tiene también actividades de descolmatación y de lo que son algunos reforzamientos en las bases que van al lado del río. Entonces, muy importante las tareas que estamos haciendo. Además, hemos venido el día de hoy a firmar un convenio con el gobierno regional de Arequipa para lo que son los componentes de acceso e intercambio de la vía tan importante como es Arequipa-La Joya, y que vamos a coejecutar tanto gobierno central a través del ministerio con el gobierno regional. Anunció hace unos días o ayer en esta sesión del Consejo de Ministros sobre el financiamiento para la descolmatación de ríos, para maquinaria pesada y también para la instalación de puentes modulares. 1.446 millones de soles para la descolmatación de ríos, 118 millones de soles para adquisición de maquinaria pesada y 90 millones o 90.8 millones para los 43 puentes modulares que se necesitan. Esta es la inversión total que van a hacer en el marco de la llegada del fenómeno del niño global. Estas son inversiones que se están haciendo desde el gobierno central, desde el Ejecutivo, sin perjuicio de aquellas que estén coordinadas con los gobiernos regionales. Está muy importante las tareas del Ministerio de Desarrollo Agrario y también del Ministerio de Vivienda en lo que son las descolmataciones y lo que es la adquisición de maquinaria línea amarilla, línea azul, para poder mitigar cualquier impacto frente a posibles lluvias. Pero de manera complementaria, también desde el sector transportes, lo que estamos haciendo es comprar 120 maquinarias para el reforzamiento de nuestra capacidad de respuesta en los diferentes puntos de la red vial nacional, unido a los 43 puentes modulares que también has mencionado. Y además hemos estado trabajando y seguimos trabajando en lo que son construcción de puentes de menores luces, que son puentes de 20, 22 metros a más como máximo, y recuperar la transitabilidad y reforzar algunos puntos que hemos encontrado luego de algunos estudios que requerían ser reforzados, como por ejemplo en algunos kilómetros de Moxe Olmos, o también en la construcción de este puente Limón en Canchaque, Huancabamba, entre otros. Entonces, es digamos, una intervención integral y además, como se mencionó previamente, que sin precedentes en lo que es adquisición de maquinarias de diferentes sectores para poder hacer frente al fenómeno del niño. Ministra, permítame cambiarle de tema, es inevitable ir a los temas de actualidad y además a los temas que a la gente le interesa. En estos días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió esta información respecto al bloqueo de los aplicativos que trasladan o hacen taxi en moto. Didi es uno de los aplicativos que está ya bloqueado, además en los teléfonos que todos tenemos y que todos manejamos todos los días. Ya estamos usando otros aplicativos. Pero, ¿qué pasa con otros aplicativos? ¿Se ha identificado qué otros trasladan o hacen? El nacional. Entonces, nosotros, bueno, ante el nacional. Entonces, nosotros, bueno, antes de esta situación que se evidenció en la prensa y en la opinión pública, ya teníamos contemplado trabajar en esos espacios que necesitan ser regulados para que cuando hay algún tipo de que se infrinja la norma, precisamente puedan responder. Lo que queremos acá es transporte público seguro, formal
y no, digamos, opciones que finalmente ponen en riesgo a las mujeres y a los hombres en cualquier parte del país, ¿no? ¿De qué manera están haciendo esta regulación? ¿Perdón? ¿De qué manera están haciendo esta regulación que acaba de señalarnos a los taxis por aplicativo? Sí, es parte de las facultades que hemos solicitado el 28 de julio, son leyes que tenemos que sacar y bueno, estamos a la espera de que también el Congreso pueda revisar estas facultades y las pueda. Uno de los principales problemas que tenemos con los taxis por aplicativos es que no tienen ninguna sucursal o no tienen Ujú. una representación acá en el territorio, en el país. Ajá. Entonces, precisamente es lo que tenemos que regular y además hay otros temas de que están vinculados a la seguridad y a que, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que hemos tenido que hacer, en el caso Ujú. concreto de Didi, es proceder por un procedimiento que tenemos a la interna con los operadores de telecomunicaciones, porque Claro. finalmente tenemos que tener también sanciones con la empresa que está infringiendo la norma. Entonces, hay espacios que todavía requieren ser regulados y que es Claro. esta la iniciativa que hemos impulsado desde el 28 de julio, que nos va a permitir corregir y mejorar para la ciudadanía, ¿no? Claro, van a exigir entonces que los taxis por aplicativo, las empresas de taxi por aplicativo tengan sucursal en nuestro país. Que tengan en temas de predios, entre otros, en zonas de Lima, y con eso es de que se ha hecho esta aprobación de este trazo verde, de este corredor verde, que finalmente es el paso previo para poder iniciar los estudios definitivos de ingeniería. Es con estos estudios definitivos de ingeniería que se tiene el trazo, digamos, en buena lid, el definitivo. Sin embargo, ya tenemos ese trazo tentativo del corredor verde que pasa por Lima y conecta con hasta La Oroya, integrando a toda la macrorregión del centro, Ucayali también y Lima. Es un megaproyecto de gran envergadura y que va a tener un impacto logístico importantísimo para el país. No solamente es para Lima, sino para todo el país. ¿Cuándo estaría listo o cuándo se tiene proyectado que pueda entrar en operaciones ya esta vía accesoria a la carretera central? Esta es una nueva carretera central, no Ajá. es una vía. Segore Junín tenía una propuesta, Lima quería otra propuesta o plantear otra propuesta. ¿Ya tienen esto especificado? Sí, el corredor verde ya está definido y el día jueves tenemos una reunión con todos los gobernadores, con la mancomunidad del centro, donde vamos a presentarles el trazo. Además, esto es muy importante porque no es que los gobiernos regionales tengan distintas posiciones, al contrario, Ajá. ellos están apoyando este proyecto tan importante para el país. Sí, precisar de que lo que hemos hecho con estas mejoras en la parte de Lima es mitigar algunos impactos sociales, por ejemplo, descartamos información falsa que se ha ido circulando en distintos espacios de que se vayan a expropiar mercados, escuelas, postas médicas, entre otros. Eso no es cierto, ya, y en el área de Cieneguilla sí va a pasar una parte que permite el acceso al aeropuerto ya con la ampliación completa. Este proyecto lo hemos lanzado como obra por impuesto, lo estamos volviendo a lanzar porque se declaró desierto hace un mes más o menos. Sin embargo, como medida inmediata, lo que estamos haciendo, porque esto es parte del contrato de concesión, es decir, el Estado peruano tiene la obligación de cumplir, porque además, más allá del tema contractual, lo fáctico es de que el aeropuerto necesita un ingreso. Entonces, lo que hemos encontrado con los ingenieros, lo que se ha diseñado de Provías Nacional, es que vamos a instalar 2 puentes modulares aproximadamente 80 metros cada uno para cada sentido, y con eso vamos a tener el acceso directo al nuevo terminal. Estamos en las coordinaciones con el concesionario, con Lima Airport Partners, para poder hacer los trabajos de topografía, y con eso tendríamos ambos puentes de poder tener el aeropuerto en el 2025 funcionando con los accesos como es debido. 2025 se tiene previsto entonces que esté funcionando esta segunda pista de aterrizaje al aeropuerto con los 2 puentes modulares que van a construir y que sí van a permitir un acceso directo al aeropuerto. Sí, la pista ya está, digamos, en ese tránsito operacional. En el primer trimestre de este año lo inauguramos, lo recibimos junto con la torre de control. Está en Corpa en un proceso de tránsito operacional como todos los aeropuertos del mundo que han tenido el mismo proceso. Y con el acceso, dado que el concesionario está terminando el nuevo terminal en el 2025,
ya va a tener los accesos y va a estar el aeropuerto operativo de primer mundo para ingreso. Claro. Eso en ninguna parte del mundo funciona. Por eso que estamos tomando esta decisión y ya la estamos implementando. A propósito, ministra, de controversias contractuales, hace unos días se conoció que el Perú perdió el arbitraje en el CIADE por el caso del aeropuerto de Chinchero. ¿Qué sucedió ahí y cuánto se tendría que pagar finalmente o por qué el Estado peruano ha perdido esta controversia? Esto es una controversia, un arbitraje que se hizo, si no me estoy equivocando, en 2017, por parte del concesionario y bueno, ya llegó a su, digamos, a su dictamen final. Se está estimando, entiendo, los perjuicios o los montos económicos que se tengan que definir. Bueno, nosotros... Si bien no depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones directamente, sí tiene que ver con vías. El tema de los peajes, por ejemplo, ministra. El tema de los peajes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha señalado que de todas maneras va a votar a la concesionaria de los peajes, que les va a pagar un dinero. El ministro de Economía ya ha señalado que no va a disponer de este presupuesto para la Municipalidad de Lima, pero quería saber su apreciación respecto a ello, su apreciación respecto a esta situación con los peajes de la capital. Bueno, el ministro de Economía se ha pronunciado al respecto también, y desde el ministerio de Internet, de la conexión de la ministra. ¿Me escucha, ministra? Es su señal, ella nos ha contado que está en Arequipa y su señal en esta zona también está fallando un poco. De todas maneras, tenemos que recuperar la comunicación con ella porque ya estamos por cerrar la entrevista y por supuesto sería importante ya retomar esta comunicación para ir cerrando ante nuestras preguntas, para agradecerle por supuesto. Ministra Lasarte, volvemos con usted. ¿Nos escucha bien ahora? Sí, ya volví, muchas gracias. Sí, ya volvió, sí, fue su señal, no hay problema. Le estaba consultando sobre el tramo del Metropolitano Naranjal a Chimpudoyo en Caraballo. La ATU también tiene que ver con esta construcción. ¿Se sabe cuándo se daría y cuándo culminaría la misma, esta ampliación? ¿También en diciembre de este año? El primer tramo. Sí, de hecho... Sí, la etapa 1A, que es el primer tramo que ya está en pruebas en vacío, es decir, sin pasajeros, probando todos los sistemas operativos, pero también sería diciembre de este año que empezaría ya la marcha blanca con pasajeros que van a poder utilizar el servicio de primera generación y de primer mundo, que es tener un metro subterráneo en Lima y Callao, ¿no? Entonces sí, va a ser este año. En esta oportunidad donde estuvo la presidenta y nos acompañó, dimos el inicio contractual para poder poner las pruebas y es un proceso técnico para asegurar de que todo esté ok para cuando ya los pasajeros suban no haya ningún inconveniente. Así que esto se dará en diciembre dentro de los cronogramas, así es. Ajá. Finalmente, ministra Lasarte, el megapuerto de Chancay que se está construyendo ya va a ser una realidad también. Mucho más relevante porque finalmente va a ser la vía marítima el principal medio de transporte para poder llevar los productos que este megaproyecto y este megapuerto va a recibir del Asia y de otras partes del mundo. Ajá, ¿y el tránsito de mercadería con las vías implicaría expropiación? Siempre las vías, cuando se hacen proyectos de infraestructura, implica un componente de mejoramiento. ¿Qué quiere decir? Ampliar la geometría de las carreteras, lo cual finalmente significa que se tiene que adquirir predios o expropiar en caso no esté de acuerdo la población. Entonces, es por ello que a veces estos proyectos lamentablemente toman mucho tiempo. Por eso, los proyectos viales seguirán su curso, hay un plan para ello, pero lo que hemos preparado de manera programada ha sido fomentar el transporte marítimo, que es lo que los países del primer mundo realizan. Entonces, con este proyecto de ley, es lo que va a permitir dar a toda la población servicios, no solamente para la carga, para minerales, sino que también sea un transporte de pasajeros.
Ministra Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista aquí en Latina Noticias Digital. Bastante importante, además, los anuncios que nos ha hecho en esta comunicación. Muchas gracias a usted. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias. Beneficio de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. La ministra entonces de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, estuvo con nosotros aquí en Latina Noticias Digital. Vamos cerrando esta transmisión, pero quédese conectado que ya viene Latina Noticias Digital, también con el resumen de noticias más importante de la jornada. No se olvide, a las 7 nos reencontramos en Buenas Nuevas, Malas Nuevas junto a Santiago Gómez. Estuvo con ustedes Katia Gutiérrez. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao, chao. Se enfrentó a balazos con la policía y terminó abatido. 3 delincuentes que iban a bordo de un vehículo desataron una feroz persecución por la zona de Zárate en San Juan del Lurigancho. Sin embargo, un desperfecto mecánico en la unidad que iban a bordo terminó en un intercambio de disparos en la calle Independencia del Agustino con el patrullero que le seguía el